Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Una fe íntegra. Hermano, nos enfocamos ya en el final del libro del Evangelio de San Juan y es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre las cosas que hemos aprendido en el Evangelio de Juan. Desde el inicio empezamos con la declaración: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan es el único evangelio que no solo narra la historia de Cristo, sino que narra la historia de Cristo desde antes del principio de los tiempos. Usted sabe, esto es una perspectiva tan interesante porque hay una historia sobre ti y te pueden enseñar la foto de cuando tú eras niño o niña y tu acta de nacimiento y te dicen tú naciste tal día, pero antes de tu nacer hubo una historia. Existieron tus padres y antes tus padres, tus abuelos. Pero en el caso de Jesús, la Biblia dice de Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. La Biblia dice sobre Jesús en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluya. Eso habla de quién es Jesús. Si leemos en Apocalipsis capítulo 5, verso 13, dice que cuando Él se presentó en el cielo, imagínense cómo nosotros, cuando Él vino aquí, la Biblia dice que apareció un coro de ángeles. Nunca en la Biblia se había visto cosas semejantes, que los ángeles del cielo se trasladen, el coro del cielo se traslade del cielo a la tierra a alabar al Dios, porque su motivo de alabanza estaba aquí en la tierra y ellos vinieron a alabarle. Y cuando nosotros lo matamos y lo escupimos y lo crucificamos y destrozamos su rostro, la Biblia dice que Él se presentó en el cielo en pago de toda nuestra iniquidad. Y no fue con ropa espléndida, sino que fue todo cubierto de sangre, con todos los maltratos que le hicimos. Vemos esa imagen en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Y dice, y miré en el verso 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Cuando habla como inmolado, quiere decir un cordero acabado de sacrificar. Así se presenta Jesús en el cielo. Y dice la Biblia que Él tomó el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando lo hizo, dice la Biblia en el verso 11, y miré la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, escuche esto, hermano, cómo se alaba en el cielo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que esté en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Sobre Jesús también nos dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Filipenses capítulo 2, verso 5 también nos dice de Jesús:
haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Esa obediencia, esa humildad, esa mansedumbre de aquel que siendo Dios se hizo hombre. Y no solo se rebajó a ser hombre, sino que la Biblia dice que se hizo obediente hasta la cruz. Él es el modelo de nuestra vida en esta tierra. Aquel que cuando oraba decía, hágase tu voluntad, no mi voluntad, que nos enseñó a orar, levantándose aún en las madrugadas, a amar aún a los que lo aborrecían. Y la Biblia dice que estamos llamados a crecer a su imagen y semejanza. ¿Qué has aprendido del libro de Juan con estos devocionales? Nos dice, diferente a todos los otros evangelios que tienen tantos milagros, Juan solo usó 7 milagros de Cristo. Solo usó 7. Él se limitó a hablar de la grandeza de Jesús. En el devocional de hoy, en el verso 29, Juan 20, verso 29, 24 al 31 nos dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, la palabra Dídimo significa gemelo o mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez su discípulo dentro, es decir, el próximo domingo, ¿verdad? Y con ellos Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu mano y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fíjate que es en ese momento que Tomás lo confiesa como su Señor y su Dios. Cuando él vio que realmente al que él sabía que mataron, que le traron una lanza, que lo crucificaron, se levantó de entre los muertos y ahora tenía un cuerpo glorificado, demostrando que él es el alfa y el omega, el que vivió, estuvo muerto y que una vez más está vivo. Es una gran maldad, es necedad negar la existencia, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho que ha sido históricamente comprobado. Grandes historiadores como Flavio Josefo han hablado de Jesús. Muchos otros historiadores han hablado de Jesús. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice Dios hablando de muchas maneras por medio de ángeles y profetas. Ahora ha hablado por medio de su Hijo unigénito. Les repito, es maldad, es pecado, es necedad no aceptar al Señor, rechazar el gran sacrificio que Él hizo en la cruz y escoger pasar la vida eterna en el infierno por estar distraído con los afanes, con el engaño de las riquezas y con las tonterías de este mundo. Hermano, aférrese a Cristo. Nada es más importante que tener su nombre escrito en el libro de la vida. Al concluir este capítulo 20, el verso 30 nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Esta
es la razón por la que el Espíritu Santo inspiró a aquel hombre llamado Juan, conocido como el discípulo del amor. ¿Recuerda? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que en él para que aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo no lo sabemos, pero si usted sigue leyendo el 17, dice: el que en él cree no es condenado, mas el que en él no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Que el Señor nos dé a nosotros la oportunidad de amarle, servirle, recibirle en nuestro corazón si aún no le has hecho. Congrégate en una iglesia que tenga una doctrina sana. Enseñe e instruye en la palabra de Dios. Si no tienes una iglesia, hay una iglesia que se llama Iglesia Evangélica El Renuevo. Allá nosotros servimos. Está ubicada en la avenida Jacobo Masluta, cerca de la estación del metro de Santo Domingo, Mamá Tingó. Todos nuestros servicios se transmiten en línea. Puedo buscarnos en la red, El Renuevo Iglesia, Iglesia Evangélica El Renuevo, en Facebook, en YouTube. El canal se llama El Renuevo Iglesia. Están ahí todos los servicios. Siempre transmitimos en vivo. Los miércoles se dan una clase de discipulado para que crezcas, para que no te conformes con solo escuchar un devocional. Tú puedes escribir al 809-568-6039 al WhatsApp, sin importar en qué parte del mundo estás, y dices: yo quiero también unirme, aunque sea de manera virtual, al discipulado. Si estás fuera del país, pues también podemos habilitar un link para que no te quedes fuera y aprendas y crezcas y conozcas al Señor. Y no te conformes solo con recibir, sino que te prepares para dar, porque eso es lo que hace un discípulo, para enseñar a otros, para que otros conozcan a Cristo por ti, para servir, como hizo aquella mujer, María, de la cual echaron 7 demonios, estaba allí lista para ungir el cuerpo del Señor, para servir. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.